si las enfermedades son o no son demonios. Primer punto, partiendo de este pasaje bíblico, nos damos cuenta que Jesús anduvo sanando a los oprimidos por el diablo, o sea, sanando a los enfermos. Pero ¿por qué dice a los oprimidos por Satanás? Porque las enfermedades son demonios. Y usted dice, wow, pero ¿y qué tiene que ver esto? Porque muchos hombres de Dios se enfermaron en la Biblia. Claro que sí. Entonces usted dirá, ¿qué pasó con Job? Job era un hombre íntegro y estaba enfermo, tenía una sarna maligna. Esto quiere decir que Satanás en ese momento estaba golpeando a Job. Recuerde que Dios le dio la potestad a Satanás de quitarle todo. De hecho, le tocó su salud. ¿Y quién fue que lo hizo? ¿Fue Dios que lo hizo? No fue Dios, hermano. Fue Satanás. Satanás fue quien tocó a Job y Job le vino esto de la sarna. O sea, tocó su físico. Su alma no la podía tocar porque estaba guardada en el Señor. Cuando el pecado entró, o sea, parte de la humanidad, de lo terrenal que adquirieron Adán y Eva cuando pecaron, fueron las enfermedades. Recuerde que cuando Adán peca, le traspasa algo legal a Satanás. Es por esto que Jesús tiene que descender al Seol y cuando muere y quitarle la llave a la muerte. ¿Por qué? Porque Adán no moría, Adán era eterno, Adán habitaba en la eternidad, pero cuando Adán peca es traspasado, escuche bien, con la mortalidad. Adán era inmortal, entonces ahí le pasa la llave a la muerte y la muerte se enseñorea sobre la palabra humano, sobre la humanidad. Es por esto que Jesús viene a quitársela para darnos a nosotros inmortalidad en Él. En pocas palabras, por eso Pablo dice que anulando el acta de los decretos, los exhibió públicamente a principados y a potestades. ¿Por qué los exhibió? Porque Isaías también dice que por sus llagas fuimos curados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. En pocas palabras, Jesús anuló ese decreto de enfermedad que el diablo había tomado mediante el pecado de Adán. Por eso Jesús, Cristo, es describido como el segundo Adán, porque por un primer Adán, dice Pablo, entró el pecado, pero por el segundo salió. ¿Por qué? Porque el segundo anuló esa acta de legalidad, de decretos que había para con nosotros. Antes de Jesús estábamos destinados a la perdición segura, porque nadie sacaba la cabeza por nosotros. Pero Dios, hecho hombre, vino al mundo y dijo, yo me ofreceré como cordero por la salvación de todos aquellos que creen. Porque de tal manera Dios, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que participe del beneficio, del sacrificio en aquella cruz que hizo nuestro amado Señor Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios. Ahora bien, ya respondiéndote esta pregunta de que si son o no son demonios las enfermedades, debes aprender algo. Muchas veces en el mundo espiritual, Dios dará permiso a Satanás para que parte de tu prueba que Dios tiene contigo sea también Satanás golpeándote con enfermedades. Por eso Pablo dijo que él se gozaba en el Señor, porque de tiempo en tiempo un emisario de Satanás venía y lo abofeteaba, y cuando Pablo clamaba al Señor, Dios le decía, bástate en mi gracia, porque ella se perfecciona en medio de tu debilidad. No significa el hecho de que Satanás te esté atormentando, te esté persiguiendo con enfermedades, de que estás en pecado, no eres de Dios. No, es algo que simplemente es un patrón, y a mucha gente su prueba es así. Tal le pasó a Job y tal le ha pasado a muchos hombres en la Biblia. Por eso tenemos un abogado, y ese abogado es Jesucristo. Si no tuviéramos abogado, entonces no tuviéramos acusador. Por eso tenemos un abogado que es Jesucristo. ¿Y quién es el acusador? De Satanás. Y él nos va a acusar, y Dios le va a decir, vete, toca su cuerpo, toca su físico, pero no toques su alma, porque hay un cerco que a ese no lo puedes tocar. Si quieres, tócalo con enfermedad a su hijo, a su hija, toca con enfermedad a su familia, pero a él no me le toque su alma,
ni a su familia tampoco, porque están guardados. Ahora bien, esto no es para siempre, hermano. Hay gente que piensan que todo el tiempo Satanás, no. Esto no es para siempre. Esto es por un tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo va a durar? Como el paralítico de Bethesda, que duró 35 años, no lo sé. ¿Cuánto va a durar? 70 años, 50 años, 14 años como Jacob, que peleó ahí hasta que arrebató a su esposa, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que el tema de este video ya te quedó respondido, que las enfermedades son opresiones del diablo, son opresiones demoníacas. Tal es el ejemplo de aquella señora que tenía una joroba, y dice que Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas, si a ustedes se le cae un burro, una burra en un hoyo, porque sea día de reposo, ustedes no la van a sacar, ¿cuánto más Dios no lo va a hacer por esta mujer que tenía tantos años siendo oprimida por Satanás, por el diablo? Oiga, ella estaba enferma con una joroba. Esa joroba era un demonio que ella tenía ahí arriba. Óigame, esa joroba era un espíritu inmundo, y Jesús la liberó en ese entonces. Y los fariseos estaban peleando porque era día de reposo, que no podía hacerlo. Oigan, diciéndole al dueño del día de reposo que él no podía hacer nada. Oigan esto. Y Jesús le dijo: hipócritas, esta hija de Abraham tenía tantos años siendo golpeada por esta enfermedad, y hoy Dios la sana de esa opresión del diablo, y ustedes están diciendo que no es lícito que aquello. Porque Jesús hacía cosas que parecía que estaba quebrantando la ley. La ley para los hipócritas, no la ley de Jehová. La ley de los hipócritas, que los hipócritas le ponían a la gente, que eran los escribas y los fariseos, que le ponían cargas a la gente que ni ellos mismos podían llevar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale like al video y comparte esta maravillosa enseñanza que te acabo de revelar en el día de hoy. Dale pulgar arriba al video y comparte la transmisión en tus diferentes redes sociales.